Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 297, La factura. El novio de hoy, el representante Caruso, se quedó perplejo al ver a una mujer embarazada pasar a su lado sin responderle, mientras él se sujetaba la barriga hinchada y levantaba la cabeza. Nunca había oído hablar de un invitado a una boda que ignorara al novio. Quizás sería posible si fuera el exnovio de la novia que gritara «me opongo a esta boda», pero si la persona es una mujer embarazada, esa posibilidad se descarta por mucha imaginación que se use. La gente de alrededor también notó la extraña atmósfera y empezó a cuchichear. El novio que saludaba era, sin duda, el centro de atención, e Isabella era una persona muy llamativa. Más aún ahora que estaba embarazada. Camelia, que saludaba a los invitados a cierta distancia, también se dio cuenta del alboroto. Y se horrorizó. Isabella. La novia, vestida con un vestido blanco, corrió y se interpuso en el camino de Isabella. ¿Qué haces aquí? El traje de novia blanco puro de la más alta calidad, hecho a medida en Collezione, brillaba espléndidamente bajo la luz del sol. Isabella resopló. Aunque no tuvo tiempo de encargar el vestido de hoy en Collezione, y no pudo usar un vestido de color claro porque había engordado, solo quedé a luz. Soy la condesa. De ahora en adelante no habrá ni un solo vestido que use que no sea de Collezione. Camelia volvió a preguntar a Isabella, que no respondía. ¿Cómo entraste aquí? Pero Isabella, en lugar de responder a la furiosa Camelia, se agarró del brazo de Octavio, que la había seguido tambaleándose. Camelia se quedó tan sorprendida al ver la cara de Octavio que casi se desmaya. Camelia. Cuando la novia, vestida con un vestido blanco puro, estuvo a punto de caerse hacia atrás, el novio, el representante Caruso, corrió y la sostuvo rápidamente. Tú. Camelia, temblando, levantó un dedo hacia Isabella. Eras tú. Camelia pudo darse cuenta entonces. La razón por la que Octavio había arrastrado su matrimonio con ella. La razón por la que había roto el compromiso sin dar una razón clara. La razón por la que se había casado en secreto. Camelia estuvo a punto de gritar, ¿desde cuándo?, pero se dio cuenta de que estaba en su propia boda y que su nuevo esposo la sostenía del brazo. Respiró hondo y dijo con la mayor calma posible. Isabella de Mare, ¿podrías salir de mi boda? Isabella se sintió un poco molesta por el tratamiento de Mare, pero con una sonrisa en los labios, miró de reojo a Camelia. Isabella abrió la boca lentamente, pero no para responder a Camelia. Se dirigió a Octavio. Octavio, como era de esperar de una fiesta de comerciantes, la hospitalidad y la etiqueta son pésimas. Octavio, ignorando a Camelia que se sujetaba la nuca, respondió con cautela. Sí. ¿Cómo se atreve la hija de un varón a hablarle primero a una condesa? Nunca había oído hablar de una fiesta social como esta. A estas alturas el ambiente de la fiesta se había convertido en un caos. Los invitados, con los ojos muy abiertos, se reunieron en círculo alrededor de Camelia e Isabella. Las fiestas de los nobles no son realmente así. Pensé que esto era lo suficientemente lujoso y de primera clase. Dicen que la comida la preparó el chef del palacio, y la novia es de una familia de varones. Un varón es un noble de bajo rango. Los verdaderos nobles podrían no ser así. Al escuchar esto, Camelia se sintió tan indignada que parecía que le saldría vapor por las orejas. Oye. Pero por mucho que Camelia intentara hablar primero, Isabella, como si tuviera una placa de metal en la cara, parecía que la tenía bien puesta, nunca respondía a lo que Camelia le decía. Es de muy mala educación gritarle a una mujer embarazada, ¿verdad, Octavio? Bueno, se podría decir que sí. Mi amor me dijo que Camelia era muy difícil y que lo pasaba muy mal. Yo le dije que Camelia era tan femenina que no podía ser así, pero hoy veo que mi amor tenía razón. Yo dije eso. El representante Caruso se adelantó y gritó para que se fueran de inmediato, pero Isabella, que ignoraba incluso las palabras de la hija de un varón, no iba a responder a las palabras de un simple comerciante. Y si intentaba sacarla a la fuerza, era una mujer embarazada. Era un escudo invencible. Justo cuando Camelia estaba a punto de desmayarse por la presión arterial alta, apareció un salvador. Era Julia de Valdesar. Isabella de Mare.
Julia era la hija de un marqués. Por muy condesa que fuera, Isabella tenía que responder a Julia. Isabella solo entonces respondió con una expresión de disgusto y un tono agrio. Julia. Pero no olvidó añadir una frase. Soy la condesa Contarini, ¿sabes? No Isabella de Mare. Llámame así. Me da igual si eres Contarini o Di Melanzane, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Julia gritó. Isabella se tambaleó hacia atrás. Octavio, sorprendido, la sostuvo. Cariño. Julia, que había gritado, también se sorprendió. Isabella, que solo hablaba por hablar, gorjeó mientras se aferraba a Octavio. La hospitalidad aquí es pésima. ¿Se harán responsables si una invitada que vino a felicitarles sufre un aborto? Ay, me mareo, me duele la oreja. Sin embargo, no se podía considerar una mera exageración, ya que, para ser una mujer embarazada a término, había estado de pie demasiado tiempo. Alguien le trajo una silla, e Isabella se sentó en ella. Gracias. Isabella le dedicó una sonrisa amable a la persona que le trajo la silla, como si no hubiera nadie más en el mundo. Julia suspiró y le dijo a Isabella. Isabella. Deja de fingir y vete. Isabella hizo un puchero. Julia, no sé qué habrás oído, pero no tomes partido. Lo único que sé es que intentaste quitarle el prometido a tu hermana, te llevaron a un convento y te encerraron, y ahora, después de quitarle el prometido a tu amiga, vienes a la boda de esa amiga. ¿Eres humana? Los alrededores se agitaron. La historia del duque César, el conde de Mare y su propia hermana mayor era tan famosa que no había nadie en todo San Carlo que no la conociera. Pero al parecer, la mayoría de la gente común no conocía el rostro de Isabella. Hoy por fin, habían tenido el honor de ver el rostro de esa famosa persona. Esa es ella. Pero es increíblemente hermosa, nunca había visto a alguien así. Si está embarazada, ¿de quién es el bebé? ¿Será del hombre que está a su lado? ¿Quién es el hombre que está a su lado? No sé. Pero Isabella era Isabella. Claro. Soy humana, y mucho más. Ella le dedicó a Julia una sonrisa de victoria sin pestañear. Estoy haciendo todo lo que un ser humano debe hacer a su debido tiempo, así que soy humana, ¿qué más podría ser? Isabella se abrazó la barriga hinchada y apoyada en la silla, recorrió a Julia de arriba a abajo con aire triunfante. Julia, ya tienes una edad, y ni siquiera se oye hablar de que tengas un prometido. Julia había recibido varias propuestas de matrimonio, pero ella se había resistido firmemente a sus padres y las había rechazado todas. Una persona se convierte en adulta cuando se casa y tiene hijos a su debido tiempo. La sonrisa de Isabella se volvió maliciosa. Julia, ¿cuánto crees que durará tu belleza y tu buen momento? Isabella soltó una risita. Ah. Bueno, lo de buen momento lo retiro. Julia estuvo a punto de arremeter contra ella, pensando está loca. Ella era la pariente consanguínea de Rafael, más impetuosa, pero no podía arruinar la boda de Camelia por su culpa, así que se mordió el labio y se contuvo a duras penas. Isabella, que estaba usando el escudo de la embarazada a la perfección, no paraba de parlotear. El destino de una mujer que no encuentra un hombre que la lleve es, al final, el convento. Isabella sonrió, arrugando los ojos de forma encantadora. Tienes que portarte bien antes de que te arrastren, Julia. Bien dicho lo del convento. Una voz femenina, baja y ronca, resonó en el jardín. Era Ariadne, que había llegado tarde. ¿Cuánto tiempo sin verte, hermana? Isabella frunció el ceño y miró a Ariadne. Me preguntaba por qué no aparecías. Yo no sabía que tú aparecerías aquí. Todos actúan como si hubiera venido a un lugar al que no debería haber venido. Es que si has venido a un lugar al que no deberías haber venido. Voy a salir mucho de ahora en adelante. Ahora soy la condesa Contarini. Isabella miró fijamente a Ariadne. Lo que quería decir a continuación era, también se lo mostraré claramente a mi padre, que me abandonó y te eligió a ti. Fue una mala elección, pero se la tragó. No quería que la gente supiera que Ariadne la había superado. No me digas a dónde puedo ir y a dónde no, ocúpate de tus propios asuntos. ¿No eres tú la que no tiene un hombre que la lleve? Isabella intentó de nuevo el ataque que también le había funcionado con Julia.
Nunca pensé que romperías tu compromiso con el duque César. Las cejas de Ariadne se crisparon al mirar a Isabella, que volvía a sacar a relucir el pasado. ¿Por qué eres tan altiva como para desechar un buen matrimonio? No hice nada con él. ¿De verdad? Mientras decía eso, Isabella miró de reojo a Octavio. Cuando Octavio no dijo nada, Isabella, pensando que podía seguir, dio un paso adelante. Pero hiciste un malentendido tan absurdo y rompiste el compromiso por tu cuenta, y después de tanto tiempo sigues sola, ¿qué vas a hacer? Isabella ahora sonreía ampliamente. Para una mujer, el reloj de arena corre. Si pierdes el momento, no podrás tener un bebé, vivirás sin conocer la felicidad de tener un bebé. Su propio bebé aún estaba en su vientre, así que ella misma no sabía lo que era la felicidad de tener un bebé, pero Isabella lo soltó sin pensar. Además, ya tienes un título. Y tu personalidad no es dócil. A los hombres les intimidan las mujeres exitosas. Si no sabes ceder, no te casarás, ¿sabes? Te lo aconsejo porque realmente te aprecio como tu hermana mayor. El amor familiar normal es lo más preciado para que una persona viva. Si el amor familiar normal es preciado, ¿por qué no saludaste a papá? ¿Qué? Hermana, viniste a San Carlo y nunca saludaste a papá, ¿verdad? Era cierto. Pero Isabella no quería ceder, así que lo discutió a la ligera. De todos modos, ¿qué sabrían los demás de los asuntos internos de la familia? No iba a preguntarle al cardenal de Mare. Lo hice, le envié una carta, no te metas si no sabes. Entonces, ¿no recibiste una respuesta de papá? Isabella insistió hasta el final. ¿Por qué piensas eso? Ariadne negó con la cabeza. Hoy, en la boda de Camelia, se suponía que papá oficiaría. Solo que no pudo venir porque le surgió algo urgente. Si hubieras estado en contacto con papá, no lo habrías sabido. Isabella dudó. Ariadne dijo. No es que no recibieras una respuesta, ¿verdad? Es que no te pusiste en contacto. Las orejas de Isabella empezaron a enrojecerse. Octavio, que estaba detrás, también se sintió avergonzado. Pide disculpas y ponte en contacto con él. Si vas a predicar sobre el deber de una persona, vivamos como personas. Y otra voz clara intervino. Es muy cierto que no hay que meterse si no se sabe. Un hombre delgado de cabello plateado se acercó con paso firme y tomó el brazo de Ariadne. Ariadne se sorprendió y se volvió para mirarlo. ¿Rafael? Ari. Ella intentó soltar su brazo discretamente, pero el hombre no la dejó. No tengo derecho a hablar en nombre de todos los hombres, pero personalmente solo me disgustan las personas malas, no me intimidan las mujeres exitosas. Rafael miró a Octavio, que estaba detrás de Isabella. Ah, y no me gustan los hombres inútiles. Octavio, que sabía en qué situación se encontraba, desvió la mirada discretamente. Isabella, al ver a su hombre ceder, se enfureció. Octavio. Pero si la reprimenda de Isabella hubiera cambiado algo, no habría cedido en primer lugar. Rafael, que podía manejar a Octavio e Isabella a la vez sin problemas, sonrió y los miró a ambos. No es más desafortunado que vivir solo conformarse con ser la segunda opción de alguien y vivir autoengañándose de que se es feliz. Fue una frase que hizo reflexionar a alguien. Ariadne logró soltar el brazo que Rafael le había agarrado. Aunque lo había rechazado, le resultaba incómodo que la agarrara del brazo tan públicamente delante de los demás. Rafael no se disculpó ni dijo que lo sentía. Ariadne se frotó el brazo. Sin embargo, Rafael fue de gran ayuda para Camelia. Mientras Ariadne y Rafael ganaban tiempo, Camelia, que había recuperado la compostura, se secó las lágrimas y se acercó. Esta vez no apuntó a Isabella, con quien no se podía razonar. Octavio. El maquillaje de novia estaba corrido y manchado. No estoy llorando porque te extrañe en absoluto. Ella apretó los dientes y dijo. Estoy llorando de rabia porque arruinaste mi boda. Ciertamente era para enfadarse. ¿Por qué no respondes a mi factura? Isabella finalmente reaccionó a las palabras de Camelia. ¿Factura? ¿Qué factura? Pero esta vez Camelia ignoró las palabras de Isabella. Octavio de Contarini. Rompe esa factura. El rostro de Octavio se iluminó. ¿Me está perdonando?
Pero lo que Camelia quería decir no era eso. El rostro de Octavio se iluminó. ¿Me está perdonando? Pero lo que Camelia quería decir no era eso.